Hola nenuconas, es Bribe M y hoy vamos a hablar sobre el Imperio Otomano. Datos reales, información que podría interesarte, cultura y costumbres dentro del harem. Así que empecemos. ¿Te imaginas que vivir en el harén del sultán era como una telenovela turca infinita, llena de bailes y romance? Pues prepárate, porque la realidad era mucho más intensa, estratégica y a veces aterradora. Olvida la información chafa. Hoy te cuento todo el chisme real, desde como una joven ponía un pie en tierras otomanas, hasta cómo escalaba al poder absoluto o terminaba en el fondo del mar. Todo empezaba lejos de Estambul. La mayoría de estas jóvenes no llegaban por voluntad propia. Eran capturadas en guerras o compradas en mercados de esclavos, principalmente en el Cáucaso o Europa del Este. Pero ojo, el palacio no elegía a cualquiera. Buscaban diamantes en bruto. Las seleccionan agentes imperiales. Buscaban niñas de entre 7 y 14 años. ¿Por qué tan jóvenes? Porque necesitaban que fueran una tabula rasa, que olvidaran su idioma y religión para convertirlas en súbditas otomanas perfectas. El casting se revisaba que tuvieran salud de hierro, piel perfecta y sobre todo, potencial intelectual. Si eras bonita, pero no eras lista, probablemente terminarías como sirvienta en una casa particular, ¿no? En el palacio de Topkapi, una vez que cruzaban las puertas del harén, se convertían en asemi, principianchis. Si pensabas que llegaban directo a los brazos del sultán, estás muy equivocada. El harén era, en realidad, una de las mejores escuelas del mundo para mujeres en esa época. La educación, aprendían turco, persa, religión, literatura, música y hasta política. El protocolo se les enseñaba el adab, que era la etiqueta de élite, cómo caminar, cómo servir el café y cómo hablarle a la nobleza. Era una disciplina de hierro en sí. Fallabas en una reverencia o hablabas cuando no debías. El castigo era el falaka, azotes en los pies. Dolía, pero no te dejaba marcas. Porque recuerda, tu cuerpo era propiedad del sultán y debía estar impecable. ¿Y qué pasaba con las que nunca veían al sultán? Pues aquí viene lo interesante. No todas terminaban mal. Independencia económica, todas las mujeres, desde la principiante hasta la sultana, recibían un sueldo diario. Una esclava básica ganaba lo que hoy serían unos $1,500 o $2,000 al mes, libres de gastos. La jubilación de lujo en sí. Después de 9 años, no habías estado con el sultán. Podías pedir tu libertad. El palacio te buscaba un esposo de alto rango y te daba una dote increíble. Básicamente, salías con un título de graduada de la mejor escuela y la vida resuelta. Pero, ¿y si decidías que querías el poder real? Si eras seleccionada por la Valide, Sultán, la madre del sultán, para conocer al soberano, tu vida cambiaba para siempre. Entrabas al juego de ganar o morir. La maternidad como escudo en quedar embarazada era la meta. Si tenías un hijo varón, pasabas de ser una esclava a una sultana con sirvientes y lujos. El sacrificio oscuro en aquí. No había espacio para la amistad. ¿Tu mejor amiga? Hoy podía ser la que mañana pusiera veneno en tu comida para que su hijo fuera el heredero y no el tuyo. ¿Por qué? ¿Por la ley del fratricidio? Si tu hijo no llegaba a ser sultán, sus hermanos lo ejecutarían. El harén era una institución rígidamente organizada. Nadie daba un paso sin permiso. Valide controlaba el presupuesto, las promociones y quién entraba a la habitación de su hijo. Haseki, sultán, el título que recibía la favorita. Seo mujer, tenía un poder inmenso y un salario altísimo. Kat, Iqbal, las consortes que habían tenido hijos, tenían sus propios apartamentos y sirvientes. Kalfas y Ustasenlas, oficiales del harén, eran las que realmente hacían que el palacio funcionara, administrando a las jóvenes. Keris, las aprendices, en la base de la pirámide. Educación sexual, el arte de la seducción. Como mencionamos, no eran clases abiertas, sino una instrucción privada dirigida por las kalfas más veteranas. Higiene y estética en la educación sexual empezaba con el amar. Veraño turco, se les enseñaba el uso de aceites, la depilación con pastas de azúcar y el arte del maquillaje con kohl para ojos. Hiena, conversación y música, una concubina valiosa. Debía saber tocar el laúd, cantar o recitar poesía. El objetivo era que el sultán no solo quisiera su cuerpo, sino su compañía intelectual. Protocolo de la alcoba, se les instruía en cómo comportarse frente al soberano. Por ejemplo, el mito dice que debían entrar a la cama desde los pies, como señal de respeto, aunque esto variaba según el periodo. ¿Qué pasaba si tenían más hijos? Un hijo, una madre. Originalmente, para evitar que una mujer se volviera demasiado poderosa. Tras tener un hijo varón, la mujer dejaba de tener intimidad con el sultán. Se dedicaba solo a criarlo. El cambio con Hürrem. Ella rompió todas las reglas y tuvo varios hijos con Solimán, el Magnífico. Esto cambió el juego, permitiendo que las mujeres crearan dinastías internas y redes de poder mucho más complejas. Las sultanas poderosas no solo guardaban su sueldo en cofre, eran inversionistas, bienes raíces. Compraban tierras, granjas y locales comerciales que les generaban rentas. El Anbat, F.A. Fundaciones administraban fundaciones piadosas,
Construían complejos gigantes con mezquita, baños públicos y mercado. Al ser las administradoras, controlaban el flujo de dinero y ganaban el favor del pueblo. Préstamos. A veces prestaban dinero a otros, nobles, o incluso al tesoro del Estado en tiempos de crisis, cobrando intereses o favores políticos. ¿Qué comían? La dieta era exquisita. Mucho cordero, arroz pilaf, berenjenas, frutos secos y el famoso sorbete, bebida fría de frutas y flores. El azúcar era un lujo, así que los dulces como el baklava eran símbolos de estatus. ¿Cómo vestían? Capas y más capas de seda y terciopelo. Usaban pantalones anchos al bar, camisas de seda fina y túnicas bordadas llamadas kaftans. Las joyas no eran solo adornos, eran su cuenta bancaria en caso de exilio. Las joyas eran lo único que podían llevarse. El tiempo libre, aunque no salían, tenían jardines privados, jugaban al ajedrez, bordaban con hilos de oro y veían actuaciones de bailarinas y músicos. Dentro del harén, reglas de hierro. Silencio en presencia del sultán o la valide, el silencio era casi total. Se comunicaban mucho por señas o mirada. Salidas sí salían del palacio en carruajes cerrados. Iban escoltadas por eunucos que gritaban para que los hombres en la calle se dieran la vuelta y no las miraran. Mirar a una mujer del harén podía castigarse con la muerte. Otros datos son cuando había una boda real, el nacimiento de un príncipe o una victoria militar, el harén se transformaba. Festinish y azúcar. Se servían pirámides de dulces y fuentes de sorbete de rosas o violetas. El azúcar era tan caro que exhibirlo era la máxima muestra de riqueza. Entretenimiento profesional. No solo bailaban ellas. Contrataban grupos de bailarinas profesionales, engi, acróbatas y cuentacuentos que las mantenían despiertas hasta el amanecer. Teatro de sombraus. El carag, teatro de títeres de sombras, era muy popular. A veces las historias eran un poco pícaras o satíricas, y era de los pocos momentos donde se relajaba la etiqueta. El Jardín de los Secretos. El Palacio de Topkapi tiene patios internos preciosos. Ahí jugaban a una especie de escondite, hacían picnics bajo los árboles frutales o alimentaban a pavos reales. Juegos de mesa eran expertas en el mancala y el ajedrez. No era solo juego, era una forma de demostrar inteligencia y estrategia frente a las demás. Baños turcos. Amaen en el baño. No era solo para limpiarse, era el club social. Ahí se relajaban, se daban masajes, se teñían el cabello con henna y, sobre todo, intercambiaban los chismes más jugosos del palacio. Excursiones de verano en los meses de calor. El harén se mudaba a los palacios de verano en el Bósforo. Viajaban en barcos cubiertos con cortinas de seda para que nadie viera ni una sombra. Visitas de incógnito. Las sultanas poderosas a veces salían a supervisar sus obras de caridad, hospitales o fuentes, pero siempre con el rostro cubierto por un yashmak. ¿Te gustó el video? No olvides suscribirte para más. Publico todo tipo de contenido, así que si quieres ver algo en específico, no dudes en comentar. Muchas gracias por ver hasta el final. Bye.